El tema del día de hoy, la simulación de un motor hidráulico. Soy el profesor Reiner, te doy la bienvenida a nuestro canal de YouTube y gracias a todos nuestros amigos que siempre nos han seguido en nuestra plataforma, más en este curso que estamos dando ahorita de la simulación desde el simulador de Festo en el área de hidráulica. Bien, para la parte del motor es bien sencillo, es bien corto, no me voy a ahondar en ese tema. Vamos aquí donde están los actuadores, vamos a agarrar el motor hidráulico que nos trae la compañía o que el simulador nos ofrece como uno de los elementos de simulación. En los entrenadores hidráulicos aparece acá el motor hidráulico de esta manera. En este caso este es un ejemplo de uno que gira en los 360 grados en ambos sentidos. Este elemento está diseñado para transformar la energía hidráulica en energía mecánica. De hecho, en la industria nosotros podemos encontrar un sinnúmero de diferentes motores o bombas hidráulicas. Por ello también les digo, ¿verdad?, que en YouTube ahí pueden encontrar bastante información. Yo también en el canal de YouTube tengo información, pero bueno, es cosa de ustedes, ¿verdad?, en donde quieran poder ver esa información, lo pueden hacer en mi canal o bien en el canal de alguna otra persona. Bien, yo lo voy a dejar de esta manera. Aquí lo voy a dejar para la previa simulación. Vamos a ver si nos permite esto, que nos está dando muchas fallas. Bien, ahora nosotros para poder trabajarle ambos sentidos de giro, vamos a utilizar una válvula de 3 vías, de 4 vías, 3 posiciones. En este caso utilizaré esta válvula de la de centro retorno a tanque o de válvula de recirculación, que le llaman también, de centro de retorno. Entonces aquí lo tenemos, ya la tenemos aquí. Y ahora, bueno, ahí lo vamos a dejar. Ahora vamos a conectar el motor directamente. Como podemos observar, no requiere de mucha ciencia. Ya haremos otros ejercicios que sí son un poquito más complejos y sí, pues requieren de alguna especie de concentración, de análisis en el momento, pues, de hacer el trabajo. Entonces venimos acá, vamos a conectar la entrada A y como ustedes pueden ver es básicamente sencilla la conexión de un motor hidráulico. Y como podemos ver y analizar, pues simple y sencillamente, cuando el motor nosotros demos una posición a la palanca, él va a girar en un sentido. Si le damos otra posición, pues girará en otro sentido. De esta manera, pues es bastante sencilla el uso de este elemento. De veras que sí, estoy teniendo serio problema con este mouse, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo lo logramos hacer ahí. Entonces, bien, para la previa simulación hacemos un chequeo. Dice que hay conexiones abiertas a los 2 manómetros. Bueno, ahora no voy a ocupar los 2 manómetros, los voy a eliminar porque es una explicación sencilla de cómo hacer la simulación de un motor hidráulico. Entonces, nada, ¿verdad? Vamos a hacer la simulación. Nosotros podemos observar ahora, cuando nosotros demos acá a esta palanca, pasará aceite en un sentido y va a girar en sentido horario. Cuando lo cambiemos de posición, va a pasar aceite en el otro sentido y entonces va a girar en sentido antihorario. Entonces, en este caso, como podemos observar, cuando lo ponemos en esta posición, el aceite circula del punto de presión P hacia el punto de presión. Vamos a ampliar un poquito, punto de presión P hacia el punto de presión A, y vemos que gira en sentido horario. Cuando lo regreso a su centro, se apaga, por eso la velocidad está en 0. Pero cuando lo cambio en este sentido, pues entonces él está, bueno, en este caso es sentido horario. Como podemos ver, el aceite entra en el lado izquierdo, sale en el lado derecho. Ahora, si lo pongo en este lado, entra en el lado derecho y sale en el lado izquierdo. Y vemos el sentido de giro, pues que en este caso es antihorario. Bien, en el caso de los motores, este es un ejemplo sencillo para la conexión del motor. No voy a ahondar más en este tema. Sí, vamos a ver el análisis un poquito más en el caso cuando estemos trabajando complementado con algo otros elementos, con algo otros componentes, como son los mismos otros actuadores. Vamos a ver el listado de elementos y de piezas que estamos utilizando acá, ¿verdad?
Bien, aquí en este caso no es 1A, sino que es 1M, porque es un motor. Y bueno, las válvulas aquí ya todas están bien, ¿verdad? Entonces esta sería una de las válvulas. Creo que ahí están nombradas todas, ¿verdad? Solo sigue ahora ponerlo acá. En el caso del motor solo te permite darle seguimiento porque a un rango. ¿Por qué? Porque cuando él arranca, pues ahí no hay nada más que darle seguimiento que bueno, parece que la simulación me está fallando. Ahora vamos a ver, ahí ahora sí, como podemos observar ahí, él llega a las 244 RPM. Aquí dice llega al pico de RPM y después se baja, ¿verdad? A las 244. Entonces aquí les dejo este ejercicio. Nada, vamos a hacer otro ejercicio en donde complementemos la actuación de cilindro doble efecto con respecto en secuencias de trabajo con respecto al motor. Tengan todos un buen día. Se despide usted el profesor Reiner, agradeciendo la buena voluntad de compartir este contenido con sus amigos en sus redes sociales.